Empecé a salir con Eliza cuando estaba en su peor momento. Vivió 3 años en mi apartamento y yo lo pagaba todo. El día que debía volver a su vida anterior, usé mis últimos ahorros para comprarle un regalo. Me estaba preparando para despedirme. Pero entonces la oí hablando con alguien. En realidad no es mi novio, dijo. Piensa en él como un amiguito que tengo cerca. Escondí el regalo a mis espaldas. Olvídalo, pensé. Sería mejor simplemente desaparecer. Más tarde, pasaría 3 días y 3 noches arrodillada en una iglesia, rezando por una última oportunidad de verme. Caminé de regreso a nuestro apartamento alquilado, repasando mentalmente el discurso de despedida que había estado practicando. Pero al llegar a la puerta, oí la voz de Eliza desde la otra habitación. Lucas no es mi novio. De ahora en adelante, considéralo un amiguito. Su tono era despreocupado, pero sus palabras fueron como una puñalada. Apreté la bolsa de regalo con más fuerza, sentía una opresión en el pecho y me costaba respirar. Así que eso era todo lo que yo era para ella. De repente, la puerta del apartamento se abrió. Una mujer con un elegante traje me vio y se quedó paralizada. Me moví ligeramente hacia un lado. Detrás de ella, Eliza aún llevaba puesta la camiseta barata que le había comprado. Al verme de pie en la puerta, su rostro se tensó. Lucas, llegaste temprano. Empujé el regalo un poco más atrás. Forcé una sonrisa. Sí, hoy salimos temprano del trabajo. Antes de que pudiera decir nada más, murmuré una excusa sobre comprar té de burbujas y me di la vuelta para bajar. Nuestro apartamento estaba en una zona muy vieja y deteriorada de la ciudad, pero a solo un callejón de distancia se podía ver la hermosa y reluciente metrópolis. Me quedé mirando las brillantes luces de neón que conocía tan bien. Mi visión se volvió borrosa. El enorme dolor que había intentado ocultar finalmente se desató, convirtiéndose en lágrimas ardientes que corrían por mi rostro. Escuché a 2 chicas cerca, sus voces emocionadas. ¡Guau! La heredera de Nueva York. Es realmente guapísima. Es como un drama familiar multimillonario en la vida real. Toda la ciudad hablaba de que la famosa heredera había vuelto a la buena voluntad de su familia. Y esa heredera era Eliza. Saqué mi teléfono. Las noticias seguían estando completamente centradas en Eliza. Vi un vídeo que había visto esa misma tarde. Su hermoso rostro majestuoso miraba directamente a la cámara mientras rechazaba una entrevista más detallada. Pero sí dijo que había una persona por la que estaba muy agradecida. Cuando los periodistas le pidieron su nombre, se negó a revelarlo. Fue ridículo. ¿Cómo pude ser tan ingenuo al pensar que hablaba de mí? Hace 3 años, Eliza perdió una terrible lucha de poder familiar y fue expulsada de la élite neoyorquina. Fui yo quien la encontró de vuelta en mi pequeño pueblo rural. En ese momento, no podía ver ni caminar. La habían empujado fuera de un coche y la habían dejado tirada en la calle como si fuera una persona sin hogar. Después de que la traje a casa, intentó suicidarse varias veces. Me quedé a su lado en silencio hasta que desistió. Nunca habló de su pasado. Pero yo sabía que era Eliza Thompson, la otrora famosa heredera neoyorquina. Esto se debió a un pequeño acto de bondad cuando estaba en la preparatoria, un acto que cambió la vida de todos los niños pobres de mi pueblo, incluyendo la mía. La familia Thompson había creado un fondo de caridad en su nombre para todos los niños de nuestro pueblo, tanto niños como niñas. La fundación cubrió todos nuestros gastos desde la preparatoria hasta la universidad. Pero la fundación solo duró unos años. Casualmente, fui parte del último grupo de estudiantes que se beneficiaron de ella antes de graduarse de la universidad. Conocí a Eliza una vez cuando empecé la preparatoria. En aquel entonces, estaba muy pálida y parecía frágil y enfermiza. Representaba a la fundación y me entregó personalmente el paquete de ayuda financiera. Cuando nuestras miradas se cruzaron, fue como ver algo extremadamente brillante. Estaba despampanante. Pero era evidente que le costaba disimular su impaciencia, y apenas logró posar para una foto de grupo con nosotros. La siguiente vez que la vi, me había graduado de la universidad y trabajaba como vendedor en una tienda departamental de lujo. Entró con un traje ajustado de mujer, y su hermoso rostro, de aspecto adinerado, mostraba una expresión de cansancio.
El gerente y el jefe de departamento corrieron a saludarla de inmediato. Afuera, los guardias de seguridad estaban colocando cuerdas para despejar la tienda. Oí a una compañera a mi lado susurrar con admiración: «Soy la señora Thompson. Si le vendes algo, alcanzarás tu meta de ventas del mes». La observé desde lejos, con una leve sonrisa en los labios. Había cambiado mucho con los años. La torpeza del instituto había desaparecido, reemplazada por el aspecto refinado de una adulta. Su rostro estaba más definido, su presencia más impactante. Mi compañero de trabajo pensó que solo la estaba mirando y me dio un codazo. «Es guapísima, ¿verdad? Ni lo pienses. Es una de las mayores herederas de Nueva York». Volví a la realidad, pero mi sonrisa no desapareció. De repente, Eliza recibió una llamada. Empezó a gritar en una mezcla de mandarín e inglés, y salió furiosa de la tienda. Por lo poco que oyeron, mis compañeros de trabajo inmediatamente empezaron a difundir rumores. La lucha de poder en la familia Thompson se está intensificando. Los medios de comunicación dicen que la vieja matriarca está a punto de marcharse. Lo más probable es que la segunda rama de la familia tome el control. Eliza era hija de la primera rama de la familia, pero su madre había sufrido un accidente de coche años atrás y estaba en coma. En secreto, esperaba que ganara la terrible pelea familiar. Nunca imaginé que unos meses después, de regreso a mi pueblo, sería yo quien la encontraría derrotada. Durante los meses que la cuidé, su lesión en la pierna sanó poco a poco. Finalmente, escuchó mi consejo y dejó de intentar darse por vencida. Aceptó ir al hospital para tratar su afección ocular. Usé todos mis ahorros e incluso me endeudé para pagar la cirugía. Nos quedamos en Nueva York. A veces me quedaba con ella en una colina, contemplando las brillantes luces del Upper East Side. Nunca me explicó por qué, hasta el aniversario de la muerte de su madre, cuando de repente me abrazó. Hundió la cabeza en mi hombro, temblando mientras luchaba por pronunciar las dolorosas palabras. Mataron a mi madre y luego me echaron de la ciudad. Dijeron que no podría volver a poner un pie allí en esta vida. Sentí una humedad fría en el hombro. Eran las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo. Me contó todos los terribles secretos de su familia. Lloré con ella, pero también me aseguré de animarla: donde hay vida, hay esperanza. Después de eso, nos quedamos en Nueva York 3 años. Estábamos hacinados en mi pequeño apartamento alquilado. Durante el día, iba a trabajar a la tienda de lujo. Eliza estaba ocupada con sus cosas. A veces hablaba con clientes adinerados del Upper East Side. Los escuchaba hablar de los cambios que se estaban produciendo en la familia Thompson. Hace poco, me enteré de que el jefe de la familia Thompson estaba involucrado en un caso de asesinato, y que la primera dama, que se decía que se encontraba en estado vegetativo, había despertado. El liderazgo de la familia Thompson estaba a punto de cambiar. Sabía que Eliza probablemente recuperaría su puesto como la principal heredera de la ciudad. Ya había estado practicando mi discurso de despedida, pero durante días, cada vez que lo practicaba mentalmente, no podía evitar emocionarme. Hoy me enteré de que ya había llegado gente de su mundo. Usé lo último que había ahorrado en los últimos 6 meses. Compré un pañuelo de bolsillo de seda en la tienda. Pensé que sería un buen regalo de despedida. Nuestros mundos eran demasiado diferentes. Aquí era donde tenía que terminar. Pero nunca esperé que pensara así de mí. Una oleada de dolor y rabia me invadió. Me costó mucho calmarme antes de ir a una tienda de té de burbujas a comprar té. 1 hora después, volví al apartamento con la bebida. Eliza se había duchado y llevaba el pijama barato que le había comprado. No me explicó nada sobre la mujer del traje de antes. Me miró fijamente con sus ojos profundos, como esperando que le preguntara algo. No sé por qué, pero el pequeño y acogedor apartamento de repente se sintió demasiado pequeño y sofocante. El papel pintado barato se estaba desprendiendo, dejando al descubierto una mancha en la pared debajo, lo que hacía que el lugar pareciera aún más pobre. Aparté la mirada, intentando parecer normal. La tienda de té de burbujas tenía una nueva oferta. Tuve que hacer cola más de media hora. Mientras hablaba, desenvolví una pajita, la puse en el vaso y di un buen sorbo antes de ofrecérsela. Deberías probarla.
No la tomó. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Retiré la mano con torpeza. Bien. Estaba a punto de volver a ser una heredera de la alta sociedad. ¿Por qué querría seguir bebiendo estas cosas baratas, y mucho menos compartir una taza con alguien? Pero aún recordaba cuando empezamos a salir. Solía quejarse de que comía comida chatarra, y luego se inclinaba y le daba un sorbo a mi té de burbujas. Un dolor agudo me golpeó el pecho. Fingí tener calor y dejé la bebida, dirigiéndome al baño. Al salir de la ducha, la luz del techo parpadeó un par de veces. Entonces se apagó por completo, sumiendo la habitación en la oscuridad. En la oscuridad, Eliza me abrazó. Extendí la mano para apartarla, pero entonces la oí decir: «Lucas, estaremos juntos para siempre». Murmuré un suave «oh». Se me encogió el corazón. ¿Juntas para siempre, como su amiguita? No dejé que Eliza viera lo molesta que estaba. A tientas, en la oscuridad, me dirigí al secador. Encendió la linterna de su teléfono para ayudarme a secarme el pelo. Incluso dijo que le encantaba el pañuelo de bolsillo que le regalé. Me di cuenta de que ya había abierto mi regalo. La explicación que iba a darle se me murió en los labios. Solo gruñí: «Me alegra que te guste». Al día siguiente, salí a mi hora habitual para ir a trabajar. Pero al final del callejón, ya había varios coches de lujo aparcados. Una elegante mujer de unos 50 años, rodeada de guardaespaldas, caminaba hacia la entrada. Era la madre de Eliza. Había visto su foto en revistas. De vuelta en la tienda, presenté mi renuncia. Incluso les dije a propósito que Eliza era mi novia. Cuando mi gerente se enteró, aprobó mi renuncia de inmediato. Incluso dijo que me ayudaría a simplificar y agilizar el proceso. Podría terminar por completo en 2 semanas como máximo. Sonreí y le di las gracias, y luego le pedí que mantuviera mi partida en secreto. Después de ocuparme de todo eso, no me apresuré a regresar. Estuve dando vueltas por el exterior hasta la noche antes de regresar al apartamento. Eliza no estaba. El pequeño apartamento parecía enorme y vacío. 3 años de recuerdos que habíamos creado aquí pasaron por mi mente, instante tras instante. Al pensarlo, se me llenaron los ojos de lágrimas. De repente, oí el sonido de la puerta al abrirse. Contuve las lágrimas rápidamente. Eliza llevaba un traje a medida. Una camisa de seda blanca estaba perfectamente metida en unos pantalones perfectamente planchados. Llevaba la chaqueta del traje colgada del brazo izquierdo. Su aspecto refinado y caro desentonaba por completo en nuestro viejo y destartalado apartamento. Nos miramos a los ojos y ella esbozó una leve sonrisa, balanceando el té de burbujas en la mano derecha. «Te compré té de burbujas». Sus dedos largos y delgados engancharon ligeramente el borde de la bolsa de plástico. Me levanté para cogerlo y percibí un ligero olor a alcohol en ella. Supuse que estaría en alguna cena elegante, vestida así. Pero, como siempre, no me dio ni una sola explicación. Y yo era el único que bebía el té de burbujas. Después de terminar la mitad distraídamente, Eliza me agarró de la mano y me sacó por la puerta. Afuera, un conductor nos esperaba en un coche de lujo. En cuanto vio a Eliza, se bajó y nos abrió la puerta trasera. El coche multimillonario aceleró por la carretera. Nos llevó directo al mismo mirador de la ladera al que la había llevado antes. Bajo nosotros se veían las brillantes luces de neón de la ciudad. Al otro lado de la calle estaba el Upper East Side, el lugar que tanto anhelaba. Eliza me tomó del brazo y me habló en voz baja: «Lucas, tengo que volver mañana». La separación que tanto esperaba por fin llegó. Respondí con calma: «Sí, vi las noticias». «Felicidades». Las noticias también decían que, cuando regresara, se comprometería con un joven rico. «Una vez que arregle todo, volveré a buscarte». Su voz estaba llena de alegría y entusiasmo, y su tono se elevaba. La miré. Al ver su mirada de absoluta seguridad, me tragué las palabras: «¿Para qué?», y pregunté en su lugar: «¿Llevarme allí para qué? ¿Para vivir?». Su mano de repente aferró la mía con fuerza, pero la calidez de su tacto no llegó a mi corazón. Las palabras «pequeña amiga» volvieron a mi mente, causándome una oleada de dolor.
No la presioné para que pidiera más, solo murmuré un pequeño reconocimiento. Sin notar nada malo, hizo una promesa segura y contundente. Lucas, pase lo que pase, nadie podrá quitarme tu lugar. Sonreí. Escondí el nudo en la garganta y el escozor en los ojos en la oscuridad. Soplaba una brisa de montaña. Era una noche de verano, pero me sentía como en pleno invierno. El día que terminé mi trámite de renuncia, Eliza aún no había regresado del Upper East Side. Los medios habían informado sobre algunas cosas de su viaje, como el compromiso de alto perfil que todos estaban pendientes. Eliza también me lo explicó por mensaje. Nada podrá hacer que dejes de tener un lugar en mi corazón, Lucas. Espérame, vuelvo el martes. Con astucia, no hice más preguntas. Solo le envié un emoji de carita feliz para que pensara que lo entendía. Hoy era martes. Eché un último vistazo al apartamento. Agarré el asa de mi maleta y me marché. El cielo estaba gris y nublado, amenazando lluvia. El sonido de las ruedas de mi maleta se mezclaba con el ruido de la calle, resonando en mis oídos. Caminé hasta el final del callejón y me detuve. A través de un hueco entre la multitud, vi un coche negro de lujo aparcado a un lado de la carretera. Un guardaespaldas abrió la puerta trasera. Eliza, vestida con un elegante traje de negocios, salió. Se ajustó el cuello de la camisa y empezó a caminar hacia el callejón. Apagué el teléfono e introduje la tarjeta SIM nueva que había comprado hacía un par de días. Me abrí paso entre la multitud, caminando en dirección contraria. Eliza regresó al apartamento vacío, pero no vio a Lucas. Le dije que pasaría a recogerlo hoy. ¿Dónde está? Cogió el teléfono para llamarlo, pero saltó el buzón de voz. Un mal presentimiento la invadió. Miró hacia el rincón donde guardaba su maleta. Efectivamente, la conocida maleta había desaparecido. Revisó el armario y las perchas vacías confirmaron la marcha de Lucas. Una expresión de pánico se dibujó en el rostro de Eliza. Le temblaba la mano al intentar llamarlo de nuevo. Aún sonaba el buzón de voz. Sin pensárselo dos veces, salió corriendo del apartamento. Se subió al coche y le dijo al conductor que se dirigiera directamente a los grandes almacenes de lujo. Justo cuando se detenían, empezó a llover a cántaros. Eliza no tuvo tiempo de coger un paraguas y corrió bajo la lluvia hacia la tienda. El gerente la saludó con alegría. «Señora Thompson? ¿Dónde está Lucas?» Eliza, con el pelo empapado y pegado a la frente, miró a su alrededor. Ignorando su propio estado de confusión, buscó desesperadamente a alguien conocido, pero no estaba. Su pánico se intensificó. Se volvió hacia el atónito gerente y volvió a exigir. «Te hago una pregunta. ¿Dónde está Lucas?» El gerente por fin se recuperó. «Ah, Lucas renunció». «¿Renunciar? ¿Cuándo?» ¿Por qué no lo sabía? ¿Y por qué renunciaría él? Antes de que Eliza pudiera hacer preguntas, la respuesta del gerente la dejó paralizada. ¿Hace unas 2 semanas? ¿No fue el día después de que la gente de mi familia viniera a buscarme? El gerente vio que la expresión de Eliza se enfriaba y sintió un escalofrío. Temiendo que la culparan, rápidamente añadió una explicación. Lucas dijo que iba contigo al Upper East Side, así que le agilizamos el proceso de salida. En ese momento, Eliza sintió que se le habían agotado todas las fuerzas. Se le encogieron los hombros. Su espalda pareció curvarse. Mirando el agua que goteaba a sus pies, las comisuras de sus ojos se enrojecieron. Apretó los puños y sus nudillos se pusieron blancos. El gerente se inquietó aún más y le recordó débilmente, «Señora Thompson, ¿hubo algún malentendido?» Lucas se fue hace unas 2 horas. Quizás aún pueda encontrarlo si busca ahora. Eliza levantó sus ojos enrojecidos, no dijo nada y salió de la tienda. Me fui de Nueva York y me mudé a Boston. Al principio, todavía podía ver vídeos de Eliza en línea. Todos seguían intentando descubrir la historia de su difícil regreso a la cima. Todos querían saber cómo había pasado sus 3 años perdidos. Los rumores de su compromiso de alto perfil seguían circulando, alimentados por la especulación.
El último vídeo que vi de ella fue de una entrevista formal donde le dijo al presentador, él es la persona más importante e irreemplazable de mi vida. Tras una pausa, miró fijamente a la cámara y repitió, siempre lo será. Pero seguía sin decir mi nombre. Después de ese día, todos los vídeos y noticias sobre Eliza desaparecieron de la noche a la mañana. La siguiente vez que supe algo sobre Eliza fue 2 años después. Se había convertido en la jefa interina de la familia Thompson. Los medios informaron que la salud de su madre había empeorado. Aunque solo era la jefa interina, la principal autoridad ya estaba en manos de Eliza. Vi el vídeo con calma en mi teléfono. La Eliza de la pantalla era aún más majestuosa y fría que antes. Tenía el poder absoluto de alguien en la cima. Mi compañero de trabajo me dio un ligero codazo. ¿También eres fan de la heredera neoyorquina? De hecho, a estas alturas, podría ser la próxima reina de Nueva York. Guardé el teléfono y esbocé una leve sonrisa. Mi compañero seguía quejándose de su propio destino. Suspiro, aunque los vendedores tratamos con estos ricos todo el tiempo, nunca podemos ser uno de ellos. Asentí con la cabeza. Supongo que sí. De repente, el gerente entró y me dijo que fuera a atender a un cliente VIP. Dijo que era un joven de una familia influyente de Nueva York. Se niega a hablar inglés. Insiste en mandarín. El dinero no es un problema. Trátalo bien y no tendrás que preocuparte por tus números este mes. Llena de motivación, salí del almacén y subí a la sala VIP del segundo piso. El cliente ya estaba sentado en el sofá, leyendo tranquilamente una revista. Con mis años de experiencia en tiendas de alta gama, me di cuenta enseguida de que todo lo que llevaba era carísimo. Su atuendo por sí solo valía más de lo que una persona común podría ganar en toda su vida. De hecho, la invisible diferencia de clases siempre había estado claramente marcada con un precio. Sonreí y me acerqué, saludándolo en mandarín. Hola, señor Chen. No se molestó en saludarme de inmediato. Su mano, adornada con un reloj caro, hojeaba la revista con indiferencia. Después de un momento, levantó lentamente la cabeza para mirarme, con un tono que denotaba la arrogancia de la clase alta. Tu mandarín tiene un ligero acento neoyorquino. ¿Eres de allí? No, acabo de aprender ese dialecto. Después de entrar a la preparatoria, solía ver películas de allí y aprendí mandarín por mi cuenta. Durante esos años con Eliza, le enseñé inglés y ella corrigió mi acento mandarín. Con el tiempo, su inglés se volvió cada vez más estándar. Y mi mandarín podía engañar a la gente haciéndoles creer que era hablante nativo. Mi compañero de trabajo trajo toda la ropa y los zapatos nuevos. El señor Chen señaló una chaqueta con indiferencia y me ordenó que me la probara. Probarse la ropa a los clientes era parte del servicio en una tienda de lujo. Hice lo que me dijeron. El señor Chen también fue muy generoso. Casi todas las prendas que me quedaban bien, asintió y dijo que las tomaría. En un abrir y cerrar de ojos, había acumulado una factura de casi $1 millón. Ni siquiera se inmutó. Mi servicio se volvió aún más cuidadoso. Parecía muy contento con mi comportamiento. Después de elegir unos bolsos, quiso probarse unos zapatos. Le llevé el par que había elegido. No dijo nada, simplemente tomó su taza de té con la mano izquierda y sacó el pie. Me agaché para cambiarle los zapatos, pero rápidamente retiró el pie. Me miró fijamente. ¿Así es como atienden a los clientes? ¿En cuclillas? Prefiero arrodillarme. Miré el número de comisión que estaba en juego y me arrodillé sin pensarlo 2 veces. Le quité el zapato. De repente, se oyeron pasos en la escalera. Desde arriba, la voz emocionada del señor Chen gritó, Eliza, ¿estás aquí? Ese nombre tan familiar me golpeó como un balde de agua helada. Me quedé paralizada, casi olvidando cómo reaccionar. El señor Chen, sin un zapato, la saludó con la mano. Me estoy probando zapatos. Los pasos detrás de mí se acercaban. Apreté ligeramente el zapato nuevo. Respiré hondo, fingí calma y se lo puse al señor Chen. Perfecto. Póngame el otro. El señor Chen estiró la pierna, satisfecho, esperando a que siguiera sirviéndole. Hice lo que me pidió.
Pero entonces vi un par de tacones negros de mujer detenerse justo frente a mí. Una mirada penetrante me inundó desde arriba. No me atreví a levantar la vista. Simplemente tomé el otro zapato nuevo y se lo puse al señor Chen. Se levantó felizmente y se miró en el espejo. No olvidó preguntarle su opinión a Eliza, que estaba a un lado. «Eliza, ¿te quedan bien estos zapatos?» Eliza emitió un zumbido apenas audible. Mantuve la mirada baja y me levanté lentamente. Empecé a halagar al señor Chen al ver su reflejo en el espejo. No me atreví a desviar la mirada ni un poquito. Le encantaron mis cumplidos y dijo alegremente que los aceptaba. Luego señaló los otros zapatos cercanos. «Déjame probarme esos también». Eliza me bloqueaba el paso, así que tuve que rodearla. Al pasar, su hombro rozó el mío. El contacto repentino fue como una piedra arrojada a un estanque, que desapareció en un instante. A continuación, el señor Chen escogió varios pares de zapatos más. Finalmente, dijo generosamente, «Llámame». Estaba a punto de tomar su tarjeta, pero oí la voz monótona de Eliza que me detuvo. «Solo con este par de zapatos está bien. No necesita el resto». Un silencio invadió la sala VIP. Sentí como si mi cuerpo estuviera encapsulado en cemento, incapaz de moverme. ¿Qué quería decir? Mi compañera, que me ayudaba, se recuperó torpemente. Inmediatamente intentó salvar la venta masiva. Pero al señor Chen le quedan también. Si Eliza dice que no, pues no. El arrogante señor Chen se transformó al instante en un hombre amable y comprensivo. Estaba pendiente de cada palabra de Eliza. Al ver una comisión de $1 millón a punto de desaparecer, finalmente no pude evitar mirarla. Llevaba un traje oscuro de mujer. Su rostro era firme y su mandíbula afilada. Despedía una fría autoridad. Sus ojos, fijos en mí, eran penetrantes como los de un halcón, como si intentara ver a través de mí. Nuestro contacto visual silencioso creó una presión invisible. No la había visto en más de 2 años, y su presencia era aún más poderosa de lo que parecía en los vídeos. Pensando en la comisión que estaba a punto de perder, no pude evitar preguntar, ¿está la señora Thompson insatisfecha con algo? Se burló. «Estoy insatisfecha contigo». Mientras hablaba, una sonrisa escalofriante, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Entonces, sin siquiera quitarse los zapatos, se dio la vuelta y salió. Me quedé allí, humillado. Miré la habitación llena de ropa, zapatos y bolsos probados. Mis ojos no pudieron evitar enrojecerse. Mi compañero, furioso, me susurró al oído, «Esa mujer está loca». No es que estuviera pagando. ¿Cuál es su problema? Mucho estilo, nada de sustancia. El gerente subió y enseguida empezó a gritarme. «Lucas, ¿qué te acabo de decir?» Que el señor Chen es un pez gordo de Nueva York. Simplemente lo dejaste salir. Con las manos vacías. Gerente, no fue culpa de Lucas. Era esa mujer tacaña y mezquina. ¿A qué te refieres con esa mujer? Es la heredera neoyorquina. ¿Crees que le falta dinero para un nuevo vestuario? Me regañaron tanto que no pude discutir. Mi compañero intentó defenderme, pero extendí la mano y lo detuve. Fue mi culpa. No atendí bien al cliente. ¿Cuánto mejor podría servirles? Hay que arrodillarse para ser sincero. Estos ricos se creen dueños del mundo. Pero el gerente no los escuchaba. Me dijo que escribiera un informe de autocrítica de 2000 palabras o que renunciara. Luego me dejó sola para limpiar toda la habitación. ¿Eliza? Lo hizo a propósito. Se estaba vengando de que me fuera sin decir palabra. Cuando salí del trabajo esa tarde y de los grandes almacenes, vi un coche negro de lujo aparcado al lado del edificio. Lo ignoré y caminé por la acera hacia la estación de metro. Justo cuando llegué a la entrada, el coche finalmente se detuvo. Eliza salió corriendo y me alcanzó. Me agarró del brazo con fuerza y no me soltaba. «Lucas, detente ahí mismo». Probablemente estaba furiosa porque me agarraba el brazo con todas sus fuerzas. Por un segundo, tuve la ilusión de que intentaba partirme el brazo en dos.
La entrada del metro estaba abarrotada de gente. No quería bloquear el paso, así que me hice a un lado. Luego levanté la vista y la miré con calma. Señora Thompson, ¿puedo ayudarla? Sus ojos se abrieron de par en par, incrédula. ¿Cómo me llamó? Las palabras eran tan tensas que parecían escurrirse entre sus dientes. Fingí no haberme dado cuenta y le respondí con calma. Señora Thompson. La presión en mi muñeca se aflojó por medio segundo. Luego se apretó aún más. Me abrazó con fuerza, furiosa y dominante. Lucas, ¿por qué haces esto? ¿Sabes que me he vuelto loca buscándote? ¿Sabes cuánto te he extrañado? Me abrazó con tanta fuerza que parecía que intentaba fundirme con su cuerpo. Señora Thompson, por favor, suéltame. No me llames señora Thompson. Si actúas así, señora Thompson, ¿no temes que tu prometido se enoje? Se quedó paralizada un momento. Suspiré suavemente. Señora Thompson, por favor, tenga un poco de respeto por sí misma. El uso repetido de señora Thompson finalmente la llevó al límite. Sus labios temblaban al hablar. Lucas, yo. La tenue luz amarilla de la farola bajo el árbol me hizo parecer, por un instante, que vi culpa en sus ojos. Pero en menos de un segundo, solté una risa triste. Siempre fuimos de mundos diferentes. Una despedida como Dios manda es el mejor final para ambos. ¡Bum! Un trueno resonó en el cielo. Había llegado otro verano. Empezaron a caer gruesas gotas de lluvia, salpicando el pavimento y levantando polvo. Al ver a la gente entrar apresuradamente a la entrada del metro, planeé hacer lo mismo antes de que empezara la lluvia torrencial. Adiós, señora Thompson. La despedida que no me había dicho hace 2 años por fin se pronunció hoy, Eliza. No intentó detenerme. Hasta que entré en la estación de metro, permaneció inmóvil como una estatua. A su alrededor, la gente corría para resguardarse de la lluvia. Me detuve y la miré. Me observaba, moviendo ligeramente los labios. La distancia era demasiado grande. No podía oír lo que decía. Tampoco podía entender lo que intentaba decir. En un instante, la lluvia torrencial la empapó por completo, pero ella no se movió ni un centímetro, erguida e inmóvil. Se veía igual que cuando la encontré. En aquel entonces, había pasado de ser una pujante heredera neoyorquina a una mujer destrozada y sin dinero. En el momento más oscuro de su vida, no sintió calor humano. Ciega y con una pierna herida, incluso después de que ésta sanara, siguió siendo autodestructiva. Un día, durante una fuerte tormenta, se encontraba en la cima de un campo en el pueblo. Debajo de ella había un río crecido. Entré en pánico y la abracé. Eliza, ¿estás loca? Eso de ahí abajo es un río. Si te caes en esta estación, morirás. Llovía tan fuerte que apenas podía abrir los ojos, pero no me atrevía a soltarla. Ella solo rió, completamente indiferente. Entonces déjame morir. A nadie le importará. ¿Quién dijo que a nadie le importa? A mí me importa. Un trueno retumbó en el cielo, y un relámpago brillante impactó en una ladera cercana con un estruendo ensordecedor. Giró sus ojos ciegos, buscándome. Como una niña perdida y sin hogar, preguntó débilmente, ¿me aceptarás? Asentí con fuerza, con absoluta seguridad. Sí, te tendré. Una vez en el tren, finalmente comprendí lo que Eliza acababa de decir. Ya no me quieres. Un dolor repentino y agudo me atravesó el corazón. Me obligué a mantener la compostura, subí al tren y me agarré a la barandilla. Solo cuando el tren arrancó, las lágrimas empezaron a caer en silencio. Eliza, ¿quién era el que no quería a quién? Aunque viniera de un pueblo pobre, no era un plan B que pudieras invocar a voluntad. No era un amiguito que nunca se podía ver en público. Al día siguiente, fui a trabajar como siempre. En cuanto llegué a la entrada, mi compañero me sacó de nuevo. El tipo de ayer ha vuelto. Pregunta por ti por tu nombre. ¿Señor Chen? Sí, no parece contento, y nos estaba haciendo muchas preguntas sobre usted. Mi compañero me miró preocupado. Lucas, ¿no habrás cabreado a estos ricos? Negué con la cabeza.
Al entrar, mi gerente me dio una charla severa. No podía dejar que el cliente VIP se fuera con las manos vacías otra vez. Subí a la sala VIP del segundo piso y escuché a un hombre, Alex Chen, hablando en francés por teléfono. Es solo un vendedor, no vale la pena darle tanta importancia. Le haré entender que la gente pobre debe aceptar su destino. Cuando me vio entrar, no se molestó en colgar. Simplemente señaló un par de zapatos y me dijo que me arrodillara y le sirviera. Me arrodillé sobre una rodilla, igual que ayer, pero esta vez usó la punta de sus zapatos para levantarme la barbilla. Su voz destilaba un desdén condescendiente. Me gusta cuando estás de rodillas. Luego continuó su conversación telefónica. Esta pobre gente es tan patética. Por unos pocos dólares, no hay nada que no vendan. Apreté los labios, pero decidí levantarme. Alex Chen, sin dejar de parlotear, notó que no seguía sus órdenes. Me lanzó una mirada fría. ¿Quién le dijo que se pusiera tan alto? Señor Chen, soy un vendedor, no su sirviente. ¿De verdad? Lo compro todo. ¿Me atiendes ahora? Señaló con indiferencia la mercancía que valía 7 cifras, además de una bolsa de 6 cifras. No me moví. Siguió añadiendo más. La cantidad era asombrosa. Cuando el total ascendió a casi 10 millones de dólares, finalmente acepté. Solo que esta vez fui más astuto. Le dije directamente que tendría que pagar primero. ¿Servicio de rodillas? Bien. ¿Quién era yo para discutir con el dinero? Tenía razón. Todos estamos a la caza de unos cuantos dólares. Al oír las palabras, paga primero, su rostro se ensombreció. ¿Qué quieres decir? ¿Solo eres un pequeño dependiente y quieres decirle a un cliente cuándo pagar? Lo miré con una leve sonrisa, ni sumisa ni desafiante. Claro que no. Es solo que el tipo de servicio extra que solicita el señor Chen solo está disponible después de pagar la cuenta. Estaba tan enojado que tomó una taza de té caliente de la mesa y estuvo a punto de tirármela. Por alguna razón, se detuvo y dejó el té. Tomó una botella de agua mineral, se acercó y me la echó en la cabeza. Mi compañero, que subía las escaleras, se quedó atónito. Señor Chen, ¿qué cree que está haciendo? Después de vaciar toda la botella, el hombre frente a mí la arrojó con desprecio. Me miró con disgusto. No es más que un pobre desgraciado de un pueblo miserable. Si sabes lo que te conviene, te irás solo. De lo contrario, la situación solo será más vergonzosa. Mi compañero de trabajo me ayudó a secarme el agua de la cara con unos pañuelos. Se enfrentó al señor Chen. Eso fue increíblemente insultante. ¿Insultante? El señor Chen volvió a sentarse. Solo le estoy dando una lección, una pequeña llamada de atención. Sacó su teléfono y tomó algunas fotos de mi lamentable estado. Luego continuó su conversación en francés. Ethan, mira. ¿No parece un perro callejero miserable? No pasa nada, de todas formas no entiende lo que digo. Además, aunque tuviera 100 veces más valor, no se atrevería a delatarme ante Eliza. Me agaché, cogí un pañuelo y me sequé el agua lentamente. Entonces saqué mi teléfono, busqué el número de Eliza y la llamé. Le hablé con calma, Eliza, dile a tu gente que se aleje de mí. La sala VIP quedó en silencio. El señor Chen estaba completamente atónito. Apretó la mano que sostenía su teléfono. Incluso seguí hablando con Eliza en francés frente a él. No sé qué habrá malinterpretado este señor Chen, pero decidió venir aquí y arruinarme el día. Si se divierte insultándome, me daría un susto. Te agradecería que lo controlaras. Después de terminar, colgué el teléfono. Y el señor Chen por fin se dio cuenta de que entendía francés. Su rostro pasó de pálido a ruborizado y viceversa. El francés y el inglés eran los segundos idiomas de Eliza. Ella me había dado clases en el pasado, y durante los últimos 2 años había seguido practicando mi oratoria con tutores en línea. Así que, aunque no sabía leerlo ni escribirlo bien, podía entenderlo y hablarlo conversacionalmente. Tú, tartamudeó un momento, incapaz de articular palabra. De repente, como si recordara algo, se levantó para irse.
Dio unos pasos y luego se giró para coger la bolsa que había olvidado. Al ver la habitación llena de mercancía, mi compañero volvió a quejarse. ¿Está loco el señor Chen? ¿Se está burlando de nosotros? Pide un montón de cosas y no compra nada. Respiré hondo y forcé una leve sonrisa. No estaba allí para comprar nada. Estaba allí para causarme problemas. La familia Chen. Si no recuerdo mal, el prometido de Eliza era un Chen, ¿verdad? Pero no este señor Chen. Mi compañero me dijo que fuera al baño a limpiarme. Miré mi uniforme empapado y asentí. No me había dado cuenta de lo patético que me veía hasta que me vi en el reflejo. En el baño, vi que realmente parecía un perro callejero. Mi cabello mojado estaba hecho un desastre, pegado a mi cabeza. La camisa blanca que llevaba debajo estaba empapada y se me pegaba a la piel. Fue un completo desastre. Cuando regresé a mi puesto después de limpiarme, Eliza ya me estaba esperando. Lucas, ella caminó hacia mí. Sus ojos tenían un destello de alegría que no pude descifrar. Pensé que debía haber malinterpretado algo. ¿Pensó que mi llamada para pedirle ayuda era una especie de intento indirecto de reconciliarnos? Al pensarlo, mi rostro se endureció. Señorita Thompson, su amigo, el señor Chen, ha interferido en mi trabajo. Espero que no vuelva a suceder. Yo era una persona común y corriente. Necesitaba trabajar. Necesitaba mi comisión. Necesitaba comer. No tenía tiempo para ser un juguete para gente rica como ellos. Al ver mi actitud fría y distante, la expresión del rostro de Eliza se desvaneció como una flor congelada. Cayó al instante. No dijo mucho más, solo hizo una promesa: no volverá a suceder. Antes de irse, se gastó una fortuna comprando un montón de cosas. Lo puso todo bajo mi número de vendedor, y para la dirección de envío, anotó mi dirección. Mantuve la mirada baja y le hablé con tono profesional. Señorita Thompson, los empleados no pueden recibir paquetes de los clientes. No discutió, simplemente cambió la dirección a una local. Y me pidió específicamente que la entregara personalmente. Las 7 y las 2 de la tarde. Esa era la hora que ella había fijado. Cuando llegó la hora, le pedí deliberadamente a mi compañero que me acompañara a hacer la entrega. Cuando Eliza abrió la puerta, se quedó atónita. Señorita Thompson, aquí tiene los artículos que compró hoy en nuestra tienda. Ya los entregamos, así que no la molestaremos más. Lo dejé todo y me di la vuelta para irme. Pero entonces vi una foto de ella y de mí en la sala. En ella, yo sonreía radiante, con el brazo sobre su hombro. Tenía los labios ligeramente curvados, pero sus ojos rebosaban de risa. Era como un mensaje que me decía que una vez estuvimos enamorados. Mi compañero de trabajo también lo vio y me miró sorprendido. Fingí no haber visto nada y empecé a alejarme. Pero Eliza me agarró la mano. Lucas, no te vayas. La iluminación era perfecta y formaba un círculo brillante a su alrededor. La escena fue tan dramática, como una película cobrando vida. Pero sabía que no quería ser ese amiguito. Bajé la vista hacia las yemas de los dedos que intentaban contenerme desesperadamente. Los huesos largos y delgados estaban visiblemente tensos por el esfuerzo. Me encantaba tomarle la mano, entrelazando nuestros dedos. Siempre le decía lo hermosas que eran sus manos, elogiándolas con una sonrisa. Señora Thompson, por favor, tenga un poco de respeto por sí misma. Retiré mi mano lenta, firme e intencionalmente. Antes, yo era quien le tomaba la mano. Ahora era yo quien se alejaba. Parecía que estaba a punto de romperse. Pero aún así, desenroscó los dedos uno a uno. Después de eso, Eliza no volvió a molestarme. Al fin y al cabo, era de Nueva York y estaba en Boston por negocios. Pensé que su aparición en mi vida sería tan fugaz como una estrella fugaz. Después de todo, desde el momento en que le dijo a alguien que yo era solo una amiguita, y con su compromiso con el señor Chen, un hombre socialmente igualitario, quedó claro que era una persona muy práctica. Tenía demasiado que perder, así que jamás podría renunciar a todo. En su malabarismo de compromisos, yo era el sacrificado. Pero mi orgullo no me lo permitió, así que una ruptura definitiva fue lo más lógico.
No sé cuándo empezó, pero de repente muchos clientes me preguntaban por mi nombre. Y todos eran grandes gastadores. Vinieron de todas partes. Todo parecía normal. Pero presentía que Eliza estaba detrás. Hasta que un día, un joven heredero famoso de Nueva York entró en la tienda. En cuanto lo vi, lo supe. Era el prometido de Eliza. Se parecía un poco al alborotador Alex Chen. Probablemente eran primos o algo así. Este señor Chen, Ethan, era guapo y refinado, con el aspecto de un profesional de élite. Había muy poca información sobre él en línea. Lo poco que se elogiaba era su agudo sentido comercial. Incluso se decía que tenía grandes ambiciones, que no se conformaba con ser el director ejecutivo de la empresa familiar. Estaba posicionado para ser el futuro cabeza de familia. Pagó por adelantado artículos por valor de varios cientos de miles de dólares. Entonces me miró. Señor Miller, por favor, acompáñeme al segundo piso. Pensé que me iba a humillar. Pero nunca esperé que se disculpara. Dijo que su primo menor era inmaduro y me había causado problemas. Mientras hablábamos, su inteligencia emocional era tan alta que no se le podía encontrar ningún defecto. Pero aún podía sentir su mirada condescendiente desde arriba. En realidad no estaba aquí para disculparse. Cuando la conversación giró hacia mis orígenes, me criticó con elegancia. ¿Sabes por qué Eliza decidió apoyar a tu aldea en aquel entonces? Porque tenía mala salud, y una adivina le dijo a su madre que necesitaba hacer buenas obras para equilibrar su karma. Al terminar, se levantó con una sonrisa. Fue solo un acto de caridad. No hay necesidad de ser demasiado arrogante. Me quedé allí mirándolo fijamente. Señor Miller, no fue fácil para Eliza llegar hasta donde está hoy. No me importa su existencia, pero espero que reflexione sobre su posición. Entendí para qué estaba allí. Me decía que fuera lista y desapareciera. Su supuesta indiferencia era el desprecio de un superior por un inferior. De repente comprendí lo que Eliza había querido decir cuando habló de la inmundicia de la clase alta. Era realmente repugnante. Volví a dejar mi trabajo y me fui de Boston. Con los ahorros que había logrado reunir en los últimos 2 años, me fui a San Francisco. Fue como si todo hubiera vuelto al punto de partida antes de conocer a Eliza. Me aislé de todas las redes sociales. Dejé que el tiempo transcurriera lentamente. Cuando llegó el invierno, llevé algo de comida y me quedé junto a la bahía, alimentando a las gaviotas. La vida era tranquila y apacible. Pero de repente oí una exclamación de sorpresa a mi lado. ¡Esa mujer es tan hermosa! Lleva 3 días arrodillada. ¿Están grabando un TikTok? Oí que es la famosa heredera neoyorquina. Le está rogando al cielo que le permita ver al hombre que ama una vez más. ¡Dios mío! ¿Murió la persona que ama? No, dijeron que rompieron por un malentendido. Miré el teléfono de la chica. El vídeo era de Eliza. Estaba arrodillada con devoción ante un altar, rezando por algo. Finalmente abrí mi navegador. Busqué a Eliza Thompson y descubrí que en los 6 meses que llevaba desconectado, habían sucedido muchas cosas. Había cancelado su compromiso con la familia Chen. En un banquete, frente a todos los invitados, derramó champán sobre Alex Chen. Fue una humillación total. Los comentarios decían que fue porque él le había hecho algo similar a la persona que ella apreciaba. También dijeron que, tras la ruptura del compromiso de Ethan Chen, este fue expulsado del núcleo familiar. La familia Thompson también experimentó un cambio importante. La segunda y la tercera rama de la familia fueron obligadas a abandonar el negocio y abandonaron Nueva York. Eliza se convirtió en la persona más joven en tomar el control. En tan solo 6 meses, fue como si Eliza hubiera completado una lista de verificación a toda velocidad, lográndolo todo. Todas las decisiones despiadadas, los enormes obstáculos, las batallas sangrientas, todo condensado en estas pocas frases finales. Ahora ella era la ganadora, en lo más alto. Debería haber estado mirándolos desde arriba, pero en cambio, estaba de rodillas, rezando con devoción para volver a verme. La persona importante y anónima que había mencionado a los medios finalmente fue revelada. Se llama Lucas Miller.
Es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Quiero decirle que nunca lo consideré una opción. Todo lo que hice fue despejar los obstáculos para nuestro futuro. Vi los vídeos uno por uno, momento a momento. Solo entonces me di cuenta de que ella simplemente lo había estado soportando todo. Planeando todo. Una oleada de deseos me invadió. Corrí de vuelta a mi casa de alquiler, agarré mi maleta y me dirigí al aeropuerto. La capilla donde se encontraba estaba en Nueva York, un lugar que conocía bien. Al anochecer, por fin vi aquella figura familiar. Seguía arrodillada allí. Tenía la espalda recta. Un guardaespaldas a su lado intentaba persuadirla. Señorita Thompson, han pasado 3 días. El señor Miller aún no ha aparecido. Probablemente no haya visto los vídeos. Intentémoslo de otra manera. Los vi. El tiempo pareció detenerse. El viento frío que soplaba parecía traer el calor del verano, abrasándome el corazón. Eliza, arrodillada ante el altar, se giró lentamente. Sus ojos parpadearon. Crucé el umbral y caminé hacia ella, hecha un mar de lágrimas y risas. Eliza, los vi. Se puso de pie de un salto y corrió hacia mí. Me abrazó y me habló con urgencia. Lucas, oíste lo que le dije a la familia de mi madre, ¿verdad? Nunca quise que fueras mi amiguito. Lo dije para que lo oyeran los espías de mi madre. Conozco demasiado bien a mi madre. Ella nunca permitiría que me importara tanto un hombre. La abracé y le respondí suavemente, lo sé. De camino hacia aquí, lo había pensado todo. Ya estaba casi seguro de que lo que había hecho era una retirada estratégica. También me dije que, al verla esta vez, tenía que obtener una respuesta clara. Si me daba otra excusa, sería la última vez que la vería. Por suerte, ella misma lo explicó. Me mordí el labio y puse las cartas sobre la mesa primero. Eliza, no seré una amiguita. Me soltó, poniendo sus manos sobre mis hombros, con la mirada ardiente y seria. No era un amiguito. Era mi esposo. ¿Quieres ser mi esposo? La miré, luego miré el altar frente a nosotros y respondí con un asentimiento firme y profundo. Sí.